No sé cómo te guste que te llamen a ti. Normalmente a las personas las llegan a nombrar o designar con referencia a alguien más. La esposa del médico, el esposo de fulano de tal, el hijo del pastor, la hija de la partera, etc. No sé si ese tipo de designaciones te gusten a ti. Algunos me conocen como con referencia al nombre de mi padre, Bartolomé, que significa hijo de Ptolomeo de Ptolomeo. Prefiero el nombre propio, Natanael. Significa Dios ha dado. Hace una referencia directa a la religión de mis padres y al deseo con el que mis padres me recibieron y pedían por mí. Natanael, Dios ha dado. Si fuéramos griegos, me hubiesen puesto Teodoro, que también significa eso. Dios ha dado, don de Dios, regalo de Dios. Y como es en toda familia, los padres inculcan a sus hijos en su religión. En este caso, la religión judía. Cada fin de semana había que encender las velas, leer las escrituras. A Moisés y a los profetas le llamamos nosotros. Aquellas palabras que Dios le dio al gran profeta Moisés y a los otros profetas que Dios levantó después de él, que hablan de lo que somos nosotros, el pueblo de Dios, nuestra identidad. Pero llega el momento en que uno crece y la religión de los padres, que casi siempre es una religión institucionalizada, es decir, establecida con muchas órdenes, con mucha burocracia, deja de interesar, sobre todo por sus líderes, que no son un buen ejemplo de aquellas enseñanzas que a uno le inculcaron desde niño. Y entonces propuse en mi corazón que en mi vida no hubiese engaño. ¿A qué me refiero con engaño? A hacer las cosas no como las hacían los religiosos, los levitas, los sacerdotes, los fariseos. Gente hipócrita. Porque ellos son como el patriarca Jacob. Jacob engañó a su hermano. Le robó la primogenitura, la bendición que era para él. Se vistió como su hermano, se puso la ropa de su hermano, y como su hermano era muy velludo, pues también simuló que era velludo, en los brazos y en el pecho. Y así engañó al pobre Isaac, al patriarca que era ciego. Y con eso obtuvo con engaño la bendición. Las escrituras también nos enseñan de cómo él siguió engañando a otras personas y cómo obtuvo beneficio. Y como descendientes de Jacob, de Israel, de este patriarca, pues pareciera ser que de tal palo, tal astilla. Así también han sido los fariseos, los sacerdotes, los levitas que se supone que deben guiar al pueblo a adorar a Dios, ahora lo guían a otra cosa. Y yo propuse, no voy a engañar a la gente como ellos, yo voy a hablar con sinceridad, a mostrarme como una persona tal cual soy. Pero descubrí que por más que intente portarme de la mejor manera, no era suficiente. La religión establecida no era una opción. ¿Y cuál es la otra opción que queda? Hace poco se levantó un profeta, así le llaman la gente. Le apodaron
el Bautista. ¿Por qué bautizan? Y entre sus allegados están mis amigos que ya le están siguiendo: Juan, Santiago, Andrés, Pedro, también Felipe. La predicación del Bautista es interesante, porque él le dice a aquellos hipócritas religiosos: enderecen su camino. Yo soy una voz que está clamándoles que vuelvan a Dios. Eso me gusta. Lo necesitan escuchar ellos. Son gente que cree en Dios, enseña sobre Dios, pero vive como si Dios hubiese muerto. Y cada vez el Bautista ha reclutado a más personas. Algo interesante también del Bautista es que él ha empezado a decir que eso que hace no es de él, porque muchos ya lo han estado confundiendo con el Mesías, el Cristo. Mesías, arameo, Cristo, griego, significa ungido, el ungido. Y es que las Escrituras y los profetas hablan de ese Mesías, aquel esperado por el pueblo de Dios, Israel, que va a materializar o a hacer verdad todo aquello que han dicho Moisés y todo aquello que han dicho los profetas y que ninguno de nuestros líderes ha podido. Y el profeta Ezequiel, él en su libro dice que cuando Dios reúna de nuevo al pueblo, va a empezar a purificar al pueblo con agua a través del bautismo. Y como era de esperarse, los líderes religiosos enviaron una comitiva a entrevistar y casi a escudriñar minuciosamente al Bautista, preguntándole quién era él. ¿Era el Mesías? ¿Era el profeta? ¿Era Elías? Nuestras escrituras hablan de los profetas, y entre los profetas está uno que se llama Malaquías, y él dice que antes que venga el Mesías va a venir Elías. Hay algunos que piensan que va a venir de manera física, porque nosotros hemos aprendido desde muy pequeños que Elías no murió, sino que Dios se lo llevó en un carro de fuego y está en el cielo. Otros dicen que Dios va a mandar a su espíritu como precursor del Mesías. El profeta al que se refirieron los fariseos o la comitiva que enviaron es uno que Moisés, el gran profeta que hemos tenido, anunció. Él dijo que Dios levantará otro profeta como él y que él realmente nos enseñará el camino del Señor. Le preguntaron al Bautista: ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Cristo? Y él claramente respondió: no soy yo. Cuando vino Felipe a verme, un lugar que solo pocos conocen, él es uno de los privilegiados, mi lugar favorito, la higuera. Ahí yo me pongo a meditar y a pensar, dirían algunos, en la inmortalidad del cangrejo. Pero uno requiere ese tiempo a solas, en las profundidades del pensamiento, para reflexionar y pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? El Bautista era prometedor, pero él mismo ha dicho: no se fijen en mí, yo solo lavo
yo solo bautizo con agua, pero viene uno que lo hará con el Espíritu Santo. El Espíritu fue aquel que inspiró a Moisés, aquel que empoderó a nuestros jueces, a Sansón, a Jefté, aquel que dirigió a grandes personajes y monarcas como David o Salomón. Ese Espíritu se hace referencia el Bautista que el Mesías lo tendrá. Por algo le llamamos el Mesías, el ungido. Y es que en nuestra religión ser ungido solamente puede ser o profeta, como fue ungido Elías, como Elías ungió a Eliseo, sacerdote, como es ungido el sumo sacerdote, y el rey, como fue ungido Saúl, como fue ungido David, y todos los demás reyes que hemos tenido han sido ungidos. Pero quizás te preguntes, ¿qué es eso de ungido? Bueno, es un acto especial en donde con un aceite especial se derrama sobre la cabeza del rey, del sacerdote o del profeta. Ese aceite simboliza al Espíritu que está facultando, empoderando o autorizando la labor que va a desempeñar. El Mesías es aquel gran rey, gran sacerdote, el gran profeta. Y el Bautista empezó a hablar de él y a decir que él, el Bautista, está preparando a la gente para que le siga, para que realmente se fijen en el Cordero de Dios. No sé si tú estás aquí por voluntad propia, te obligaron, no tienes opción y te trajeron, o por curiosidad. A mí me movió la curiosidad cuando Felipe dijo: hemos hallado al Mesías, y es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Yo no le creí. Hemos estudiado las Escrituras desde pequeño y estas hablan nada de Nazaret con respecto al Mesías. Dicen que va a venir de Belén, donde nació el gran rey David, y que el Mesías hará grandes cosas, va realmente a vivir y a enseñarnos la Escritura, a ponerlas en nuestro corazón. Pero me sorprendió la convicción de Felipe: ven y compruébalo tú mismo. En el camino él me contó de sus amigos, de Andrés y de Juan, que ellos eran discípulos del Bautista, y como discípulos suyos tenían la esperanza puesta en el Bautista. Pero él una vez les dijo: yo vengo preparando, deben fijarse en el Mesías. Entonces ellos tenían la expectativa del Mesías, y en una ocasión un hombre iba pasando y el Bautista les dijo: ahí está el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es algo interesante porque nuestras Escrituras hablan de un siervo sufriente en el cual Dios pondrá los pecados de todos aquellos que crean en Él, y que va a morir como un cordero. ¿Qué querrá decir con eso? Pero independientemente de lo que signifique Cordero de Dios,
Lo que sí sé es que cuando una persona en nuestro sistema religioso y de ceremonias peca, tiene que morir. Es la ley. Entonces, como no cualquiera quiere morir, tiene que hacer que alguien muera en su lugar. Entonces, cuando una persona peca, lo que hace es seleccionar un animal, casi siempre un cordero, es una oveja pero chiquita, la lleva ante el templo, y allá en el templo de Jerusalén, en el altar, están los sacerdotes, en donde esa persona tiene que poner su mano derecha sobre el cordero, frente al sacerdote, y decir el pecado por el cual merecía morir. De una manera simbólica y espiritual, los pecados son pasados al pequeño animal. Y entonces, ahora, quien merece morir es el cordero. Después, el cordero es inmolado, es decir, degollado con un cuchillo filoso, se pasa por su cuello y se derrama su sangre y se presenta en el altar. Diariamente también hay un sacrificio del cordero. Dios lo ha estipulado. En la mañana y en la tarde se tiene que sacrificar un cordero por el pecado del pueblo y de los sacerdotes también. Pero nosotros también tenemos otro cordero, el que celebramos en cada Pascua, fecha en la que recordamos nuestra liberación de la esclavitud. Y se hace algo parecido. Se degolla al animal que vamos a comer. Y eso nos recuerda aquella primera Pascua, en donde nuestros antepasados estaban esclavizados bajo el yugo egipcio, no podían salir, y entonces Dios, a través del profeta Moisés, dio la orden que cada familia degollara a un cordero y que con la sangre derramada la pusieran sobre las puertas, alrededor de las puertas, en los dinteles. Porque cuando viniese el juicio de Dios, iba a matar a todos aquellos que no confiaran en la sangre del cordero. El Bautista les dijo a Andrés y a Juan: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hará referencia al Cordero Pascual, al del sacrificio diario, al de cuando hemos pecado? No lo sé. Lo que sí sé es el cambio que hubo en Juan y en Andrés. Siguieron inmediatamente a Jesús y le pidieron una audiencia. De manera sutil le dijeron: ¿dónde moras? ¿Dónde te estás hospedando? ¿Dónde vives? Y para sorpresa de ellos, Jesús les dijo: vengan y vean. Necesitaron solo un día para estar con Jesús, al grado que Andrés y Juan son distintos. Un día. ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué hizo? Fue lo que le dije yo a Felipe: ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Las Escrituras hacen referencia a alguien de Nazaret. Los profetas no dicen nada sobre Nazaret. Pero el entusiasmo de Felipe, el testimonio de los otros amigos, Juan, Santiago, Andrés, Pedro. Pedro es alguien difícil, pero dicen que Jesús le dijo que él será alguien estable. Es interesante que alguien diga de un inestable que será estable y firme como una roca.
¿Qué significa eso? Tampoco lo sé. Pero a pesar de todos mis prejuicios con la religión institucionalizada, con los sacerdotes, con los religiosos, con lo que dicen mis amigos y con el ministerio o lo que hace el bautista, ver la vida cambiada de mis amigos me dio curiosidad y por eso seguí a Felipe, porque él me invitó. Conócelo tú mismo. No habíamos llegado ni siquiera delante de Jesús cuando él gritó, refiriéndose a mí: allí viene un verdadero israelita. Pienso en ello y hasta se me enchina la piel. Es algo que internamente me he propuesto, pero que no he logrado. Ser un verdadero. Y también que no haya engaño en mí. No ser como los otros, que aparentan ser israelitas y aparentan ser religiosos. Yo le pregunté: ¿cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? No cualquiera conoce la higuera. No cualquiera va allí. Nadie me ha acompañado. Y él dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La omnisciencia y la omnipresencia, es decir, saber siempre todo y estar siempre en todas partes, es algo que solo caracteriza a Dios. Solo Dios lo tiene. Y Jesús me dijo: te vi ahí, en ese lugar donde solo tú estás. Te conozco quién eres y lo que hay en tu corazón. No había duda entonces. Jesús es ese Mesías, ese ungido. Como que todo empezó a cuadrar. El gran sacerdote, el gran profeta, aquel que tiene facultades divinas. Y si es como Dios, entonces es hijo de Dios. Y yo le dije, confesé lo que creo sobre el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero su respuesta me sorprendió. No la tomó como un cumplido, no dijo: no, me estás sobrevalorando, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? No soy rey. Al contrario, me dijo unas palabras que hacen referencia a una de las historias que nos contaban de niños. En una ocasión, en sus tantos engaños, Jacob salió huyendo de su casa y en el viaje le agarró la noche, tuvo sueño, se durmió y tuvo una visión. Una escalera gigante, enorme, desde la tierra hasta el cielo. Y los ángeles de Dios, los mensajeros, subían y bajaban por esa escalera. Nos han dicho de esta visión que significa la intercesión y cómo Dios tiene en favor al pueblo, la conexión que hay entre la tierra y el cielo.
entre Dios y el hombre. Jesús me dijo: de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él mismo se hizo llamar Hijo del Hombre, atributo que solamente es para el Mesías, y lo cuenta el profeta Daniel. Pero él no solamente ha dicho o ha reconocido ser Hijo de Dios, también ser hijo del hombre, ser esa escalera, ese intermediario entre Dios y los hombres. Y si esto lo conectamos con lo que ha dicho el Bautista, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, parece que Jesús no solamente viene como alguien que va a restaurar todas las cosas, toda esta bola de hipócritas religiosos, instituciones que hay en nuestro tiempo. Él va a hacer algo más. Y ya lo adelantó: vas a ver muchas cosas mayores, más maravillosas. Es algo sorprendente, de que esa maravilla tiene que ver con lo que dice Juan, que Él bautizará, limpiará, purificará con el Espíritu Santo, que Él es una conexión con Dios. Y si mi deducción no me falla, si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo lo que nosotros hemos creído y hecho tiene que ver con Él. Y no hay otra esperanza para nuestro corazón. No hay otra. Seguir a Jesús es algo que empecé a hacer. Tomó tiempo, no fue a la primera. Es constante y va a continuar. De mi región, de Caná, nos han invitado a una boda, pero de eso hablaremos después.